Hola a todos, en este video vamos a trabajar un problema sobre resistividad y resistencia como repaso para el final de Física 2. El problema es el siguiente: un material con resistividad ρ tiene forma de cono truncado sólido de altura h y radios r1 y r2 en los extremos, como se muestra en esta figura de acá. El problema consiste de dos partes. La primera es calcular la resistencia del cono entre las dos caras planas. Para esto vamos a rebanar el cono en discos infinitesimalmente delgados y vamos a calcular la resistencia de cada uno de ellos. La segunda parte es demostrar que este resultado concuerda con la ecuación 2510 a medida que los dos radios sean iguales. Es decir, queremos llegar a esta expresión de acá. Como mencionamos anteriormente, este problema lo vamos a resolver cortando el cono en discos infinitesimalmente delgados de radio R. Este radio R para nosotros es una incógnita, entonces lo debemos hallar en términos de variables que conozcamos. Para esto vamos a cortar el cono con un plano vertical y quitando la mitad del cono, es decir, viendo lo que aparece de cortar el cono con este plano subrayado, vamos a obtener una figura como la que se puede ver acá. Esta figura no nos dice mucho, pero podemos generar un triángulo cortando con esta línea que nos permite usar el teorema de Tales para hallar una expresión para el radio. Sabemos que la longitud de este lado es R, que es la que queremos hallar. La longitud de esta tapita es R2. La longitud de esta tapa grande es R1. Y que las alturas de los triángulos son las siguientes. Para el chiquito es Y y para el grande es H. Con esto ya tenemos todo para hacer el teorema de Tales, como se ve en este procedimiento de acá, que es simplemente asociar el lado chiquito con el lado grande. Es posible notar que este lado de acá es no más que la resta entre R y R2, pues es la diferencia entre estos dos. Y el lado grande de acá, asimismo, es la resta entre R1 y R2. Y haciendo el álgebra llegamos a la expresión del radio. Ahora podemos usar la forma diferencial de la fórmula de resistencia para notar que podemos hallar la resistencia con esta equivalencia. Sabemos que las tapas son circulares, entonces el área es pi por r al cuadrado, pero r lo habíamos hallado en el anterior punto. Entonces con esto simplemente reemplazamos y de esta forma podemos hallar la forma diferencial de la resistencia. Ahora bien, como hallamos un diferencial de resistencia que depende de un diferencial de altura, que fue el problema de rebanar el cono, podemos integrar sobre toda la altura para así poder hallar una expresión de la resistencia de todo el sólido. Entonces para ello vamos a reemplazar la expresión del diferencial de resistencia por la expresión que hallamos anteriormente. Haciendo esta sustitución de acá, podemos resolver la integral que nos va a dar el resultado que se muestra acá después de hacer la evaluación en los intervalos y de realizar el álgebra, y llegamos a esta expresión que está acá después de hacer todo el proceso. Entonces, finalmente hemos llegado al resultado que queríamos, que era este de acá, y notamos que si igualamos los dos radios vamos a obtener la expresión de acá. Como los dos radios ahora son iguales, vamos a tener que ya no es un cono truncado, sino que se trata de un cilindro. Y ahora la altura que anteriormente se le asociaba va a ser la longitud que exista entre las dos tapas. Y pi por r al cuadrado no será más que el área de dichas tapas.
Entonces vamos a llegar a la expresión de la ecuación 25.10, que era a lo que queríamos llegar con el problema. Esto es todo. Muchísimas gracias.